En esta noche, hermanos, quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras, a Santiago, en el capítulo número 1, el versículo número 2 y 3. La palabra de Dios la leemos de la siguiente manera, y a su letra dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os haga falta cosa alguna. Hemos venido a aprender, hermanos, en esta noche. Muy bien. Yo he titulado en esta noche el tema basándome en una pregunta. Porque lo hago así porque ciertamente en el transcurso de estos días yo me ponía a pensar y decía, yo siempre me hago preguntas. Señor, ¿por qué de estas cosas? ¿Por qué de estas cosas? Yo me pongo a analizar y pensando en esto, yo he titulado ¿qué es prueba y tentación? Nótese bien, hermano, ¿qué es prueba y tentación? Son dos cosas muy diferentes. Ahorita estamos en una semana donde los que están estudiando están en ¿qué? En prueba, en exámenes. ¿A cuánto les gusta? ¿A cuánto les gusta a los que estudian estar en exámenes? Va que por lo general no nos gusta. ¿Por qué? Porque hay que sacrificarse, hay que estudiar. Pero cuando se pasa ese examen, ¿qué trae? Alegría, ¿va? Pero para poder pasarlo, ¿qué debemos de hacer? Prepararnos. Es importante. En la vida espiritual, nosotros que venimos a Cristo Jesús, debemos de estar conscientes de que en nuestra vida hay dos cosas que están latentes en nuestro camino. Y una de ellas es la prueba. ¿A cuánto le gusta la prueba? Va que es difícil. Pero la escritora, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Quiere decir que no solo es una prueba. Y yo me ponía a pensar que como hijos de Dios debemos de estar conscientes que en nuestra vida vendrán pruebas. Y la prueba viene ¿para qué? Hermano, por eso de ser cristiano y estar en prueba no es nosotros. Dios quiere formarnos. Dios quiere que nosotros seamos mejores cada día. Ese es el proceso de la prueba. Es necesario, como nosotros como hijos de Dios, que vengan las pruebas. Alguien decía una vez, debemos de preocuparnos cuando nosotros no tenemos pruebas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en evangelio light, acomodado. Como dice en Apocalipsis, ¿va? Frío o tibio. Nosotros debemos de estar calientes, ¿va? Pero imagínense, hermano, cuando nosotros vivimos un evangelio así, tibio, muchas veces ni nos damos cuenta que es prueba. No podemos entender eso. Pero nosotros cuando nos entregamos apasionadamente a la obra del Señor, debemos de estar conscientes, hermanos, que nosotros tenemos que pagar un precio, como Cristo lo pagó por amor a cada uno de nosotros. La prueba es necesaria. ¿Por qué? Porque nos forma. La prueba nos fortalece. La prueba nos hace crecer en fe. La prueba nos hace tener paciencia. La prueba nos hace ¿qué? Madurar.
Cuando nosotros pasamos a esas etapas que son muy difíciles y salimos adelante, nosotros no volvemos a ser el mismo. No somos el mismo. ¿Por qué? Porque estamos superando una etapa, estamos superando cada día y estamos creciendo. Y recuerde que la prueba no es para destrucción, la prueba es para bendición. Y la bendición viene cuando nosotros meramente nos entregamos y confiamos que Cristo está con cada uno de nosotros, que en medio del proceso, que en medio de la angustia, que en medio de la prueba, Él está con nosotros, que Él pelea por nosotros. Eso es la prueba. Y nosotros como hijos de Dios, los que meramente amamos el reino de Dios, debemos de estar conscientes y debemos de, dice el escritor aquí, dice el escritor, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Nosotros cuando entendemos y comprendemos la palabra del Señor que nos enseña que vendrán pruebas tras pruebas, debemos de gozarnos en medio de la prueba, no debemos de quejarnos. ¿Por qué me está pasando a mí? Debemos decirle, Señor, estoy en el proceso, pero en el proceso voy a estar más cerca de ti. ¿Cómo? A través de la oración. En el momento de angustia nosotros debemos de ir a nuestro aposento y decirle, Señora, ayúdame, hazme fuerte. Yo sé que tú vas delante de mí y yo sé que esto viene para hacerme mucho mejor. Ayúdame a poder estudiar la palabra del Señor, a poder congregarme. Así podemos superar las pruebas que vienen a nuestra vida. Hay muchos momentos difíciles, dice alguien, pero es que me viene una tras otra. Dice el escritor ahí que nos debemos de gozar cuando los hallemos en diversas pruebas. Hace poco platicaba yo con un compañero de trabajo y me contaba él que me dice, mira Ingmer, que yo fui cristiano y era un hombre que el Señor me usaba grandemente, me dice, que Dios me había dado dones, Dios me había dado talento, pero llegó un momento de que vino la prueba. ¿Y sabe qué pasó? Me dice, no la soporté. Y me dice después, yo estoy consciente que si yo esa prueba la paso, yo hubiera hecho más delante del Señor, pero no pude resistirla. No estaba preparado para poder superarla. Y él me hacía énfasis y reflexionaba, decía, si yo hubiera pasado, estaba a punto de pasarla, pero fallé. Si yo hubiera pasado esa etapa, lo que Dios estaba haciendo conmigo, Dios iba a hacer cosas grandes más para mí. Así me dijo. Él logró entender de que las pruebas son necesarias que vengan a nuestra vida. Debemos de preocuparnos cuando tenemos una vida cómoda. Es necesario que en nuestra vida vengan esos procesos, esos momentos de aflicción, esos momentos de angustia. Quizás cuando todo nos sale mal, debemos de decirle gracias al Señor. Pero hay muchas veces que nosotros decimos, hermano, estoy en prueba, dice. ¿Y qué pasó, hermano? Mire que Julano no me habló. Muchas veces pensamos que eso es prueba, ¿eh? Y eso no es prueba. Qué mal concepto, ¿ah? Hay cosas más grandes. Imagínense que Cristo fue a la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor, que Él murió, pasó la prueba. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Nosotros debemos estar conscientes que en medio de la prueba, cosas mejores vienen para nosotros. Porque la prueba es para bendición. Yo estoy consciente y yo me hacía esa pregunta. ¿Y por qué el escritor dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas? Viéndolo así literalmente, es muy difícil gozarse, ¿va? ¿Cómo me voy a gozar yo si estoy enfermo? Decimos nosotros, ¿va? Porque nosotros sí, humanamente decimos, pero la palabra del Señor nos enseña que en medio de la enfermedad, en medio del hambre, nosotros debemos de darle la gloria al Señor. El caso de Job. Job perdió todo. Era un hombre que tenía todo, era cómodo, estaba cómodo, pero llega hasta el punto de que pierde todo. Pero este hombre
Dice la palabra del Señor que aún su esposa le llegó a decir y le dijo, ¿dónde está tu Dios? En momentos difíciles el enemigo va a querer destruirnos. Pero, ¿qué pasó en Job? Job estaba confiado de que Dios había dado y que de él dependían todas las cosas. ¿Y qué pasó después con Job? Dice la palabra del Señor que Dios lo bendijo más. ¿Por qué? Porque él no blasfemó contra Dios. Él esperó. Él confió en Dios. Y debemos de creer que en medio del proceso Dios está con cada uno de nosotros. Que en medio de la angustia Dios está con cada uno de nosotros. Que quizás mente en nuestros hogares nos lleven a contraria. Nosotros debemos de creer que Dios está con cada uno de nosotros. Que creemos que en nuestros hogares estamos solos, que nadie nos apoya. Debemos de creer que Dios está con nosotros. Debemos de hacer la diferencia, que en medio de esa prueba que le digan a usted, de nada estás siguiendo a la iglesia, no vas a perseverar mucho tiempo. Debemos de creer de que Dios está con nosotros, de que Cristo está con cada uno de nosotros. Yo debo pagar el precio como Cristo lo pagó por cada uno de nosotros. Debemos de tener en mente ese concepto de que somos sus hijos, de que Él va delante de nosotros, y si lleva delante del pueblo de Israel, va delante de nosotros, porque la palabra del Señor dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, que esas promesas son para cada uno de nosotros. Debemos de prepararnos cada día. Vendrán luchas, vendrán situaciones difíciles, pero hemos confiado que Cristo va con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Vendrán a nuestra vida. Quizás muchos han venido aquí y cuando ha venido el momento de prueba, ¿qué han hecho? Se han apartado. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos, no tenemos el concepto pleno de que la Biblia nos enseña que a nuestra vida vendrán pruebas. Y usted que ha venido en esta noche, estamos aprendiendo de la palabra del Señor y debemos de estar conscientes que en ese momento de prueba, nosotros sabemos lo que la palabra del Señor dice. Pero la palabra del Señor a mí me enseña de que vendrán procesos, de que vendrán pruebas a mi vida. Por eso es importantísimo que nosotros nos apasionemos por la enseñanza, que nosotros podamos entender lo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. La prueba es para poder revelarlos muchas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere revelarlo otras cosas. Muchas veces nosotros estamos aquí, Dios nos está usando, pero vienen pruebas, Dios los pone. Yo quiero, está preparado para que pase a otro nivel. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos entender, que podamos superar esa etapa y crecer más en la obra del Señor, porque Él está interesado que cada uno de nosotros, que cada día crezcamos en la obra del Señor, porque 1 Corintios lo dice, que debemos de estar creciendo constantemente en la obra del Señor. Una vez al tiempo, no. Él está interesado que cada uno de nosotros que crezcamos en la obra del Señor siempre. Y siempre es todos los días que nosotros nos interesemos en ese proceso de escalar cada día, mirando siempre al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Eso debe ser nuestra visión. Esa debe ser nuestra visión de poder mirar a Cristo Jesús. Dice el versículo número 3, y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando estamos en prueba es necesario ¿qué? La paciencia, ¿va? Muchas veces cuando no tenemos paciencia perdemos y el enemigo nos gana ventaja. Recuerde que Él dice la palabra del Señor que Él vino para hurtar, matar y destruir. Él quiere dividirnos. Él no quiere que nosotros crezcamos.
En el momento de prueba, Él está interesado a que nosotros caigamos, porque Él sabe que si nosotros pasamos ese proceso, seremos mejores cristianos. Seremos mejores cristianos, cristianos más fortalecidos, que no se doblegan ante cualquier cosa. Cristianos que cuando alguien los miró mal, no les preocupa eso. ¿Por qué? Porque han puesto la mirada en Cristo Jesús, porque han puesto la mirada en el autor y consumador de la fe. Que cuando alguien ha hablado por allá de Él, no le interesa eso. ¿Por qué? Porque es un cristiano que está preparado, un cristiano que está firme, un cristiano que está constante. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero cuando no resistimos eso, de primas a primera, nos apartamos. Muchas veces nos apartamos porque alguien no nos hizo un favor, porque no estamos preparados y Dios está interesado en prepararnos. Dice la palabra del Señor que Él quiere que nosotros seamos probados como el oro. ¿Para qué? La prueba es para botarlo todas las impurezas, esas cosas que nosotros andamos muchas veces, que nos perturban el crecimiento espiritual. Y en el momento de la prueba, en el momento del proceso, Dios está interesado de perfeccionar nuestra vida, de hacerlo sólido, cristianos con fundamento, cristianos estables. Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso es que es importante que nosotros tengamos pruebas y las pasemos, que nosotros reflexionemos, que nosotros adoremos el nombre del Señor en medio de las circunstancias difíciles. Debemos de seguir adelante, porque no hemos creído en los hombres, sino que hemos creído en Jesús, aquel que fue a la cruz del Calvario y murió, y dice la palabra del Señor que resucitó al tercer día por cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Pero el enemigo quiere distraernos, decirle, poner la mirada en el hombre. Mira que Julano no te habló, que tantas cosas mínimas. Por ahí el enemigo quiere quitarnos la bendición que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos crecer en la obra del Señor? Amén. ¿Cuántos queremos crecer en la obra del Señor? Amén. Yo quiero crecer más en la obra del Señor. En mis oraciones, eso es mi anhelo, de poder crecer en la obra del Señor, de poder ser un cristiano fundamental. Yo me pongo a pensar qué cosas yo no entendía de cuando vine a Cristo, pero mediante en este proceso nosotros debemos de ir mirando cuáles han hecho nuestros errores y cuáles han hecho nuestros aciertos. ¿Y cómo podemos entender nosotros eso? Cuando vamos a las Sagradas Escrituras y miramos lo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Yo a temprana edad tenía claro el concepto de que a mi vida iban a venir pruebas, de que a mi vida iban a venir luchas, que me crecí gran parte en un hogar que no, en mi casa no eran cristianos, pero porque no eran cristianos yo me detenía, no, porque yo he creído que Cristo iba delante de mí. Yo siempre digo, aunque mis hermanos no sean cristianos, yo tengo que hacer la diferencia de que soy hijo de Dios, que yo tengo que soportar, que yo tengo que ser valiente, de que yo tengo que esforzarme a hacer las cosas mejores, de que yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Pero muchas veces cuando alguien en nuestra casa nos contiende, nos acomodamos. Y nosotros debemos de tener claro, tener ese concepto de que somos sus hijos y que somos luz en medio de las tinieblas. Muchas veces no soportamos cuando alguien en nuestras casas nos alversan. Mas yo sé a quien ha creído. En la prueba encontramos bendición. En la prueba podemos encontrar otras cosas, como ¿qué? Cualidades. Cuando nosotros pasamos la prueba podemos mirarnos que Dios nos ha entregado capacidades, de que Dios nos ha hecho hombres de bien, hombres maduros, hombres íntegros, hombres que adoran el nombre del Señor, hombres temerosos de Dios,
hombres que aman su venida. En eso nosotros podemos encontrar. Como jóvenes deben de estar conscientes de que vendrán pruebas, pero las pruebas vendrán cuando nosotros verdaderamente amamos el nombre del Señor, cuando nosotros verdaderamente estamos entregados, estamos conscientes de que esperamos la venida de Cristo Jesús, de que anhelamos la venida de Cristo Jesús, y que debe ser gozo. ¿Cuándo nosotros debemos de alegrarnos en la prueba? Cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, nosotros nos apasionamos. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que Él padeció por amor a nosotros. Y es necesario que nosotros paguemos el precio por esa salvación tan grande que Cristo tiene para cada uno de nosotros. La prueba es para descubrir muchas cosas que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. La otra parte de esta pregunta encierra en otra cosa. La tentación es algo que nosotros como cristianos debemos de estar conscientes de que anda detrás de nosotros. Debemos de estar conscientes que de nosotros andamos, eso está latente. ¿Por qué? La prueba es ¿para qué? Para destrucción. Perdón. La tentación es para destrucción. ¿A cuántos les encanta la tentación? La tentación es para destrucción, hermano. Quiero darles una definición de lo que es la tentación. La tentación es la prueba de la capacidad de una persona de escoger el bien en lugar del mal. Nosotros como seres humanos y como cristianos, como hijos de Dios, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, nosotros sabemos cuál es el bien y el mal. Nosotros debemos tener claro qué cosas son de Dios y qué cosas no nos convienen. La tentación, apréndase esto, la tentación es para destrucción, más la prueba es para bendición. Escucha muy bien, la tentación es para destrucción. ¿Y quién pone la tentación? El diablo. El diablo ahí anda cerquita. ¿Cómo poder tentarnos de que nosotros hagamos algo incorrecto, algo que es pecado? Eso debemos tenerlo claro nosotros. Donde quiera que nosotros andemos, debemos de tener consciente de que el enemigo va a querer tentarnos a que nosotros hagamos lo opuesto a las cosas de Dios, a que nosotros desagrademos el nombre del Señor. A través de la tentación, Él quiere hacernos caer y después decirlo, mira lo que hiciste. Y para eso, hermano, para darles una definición de esto, quiero que vayamos a Mateo en el capítulo número 4, el versículo número 1, para que nosotros entendamos que eso viene, que está siempre a la vuelta de la esquina persiguiéndonos a cada uno de nosotros. Mateo en el capítulo número 4, versículo número 1. Escuchen muy bien. En toda la Sagrada Escritura vemos que Jesús fue el ejemplo. Jesús fue el ejemplo para podernos enseñarnos a nosotros lo que debemos de hacer. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo número 4. Escuchen muy bien. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el diablo. Y dice el 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo, ¿qué? Hambre. Dice el 3. Y vino el tentador, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Jesús. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos, dice la palabra del Señor, de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Y quién lo tentó? Dice, el diablo. Hay que tener claro, hermanos, de que aquí vemos la tentación de Jesús. Y el diablo es tan astuto, tan sutil, que en el momento que nosotros estamos pasando en la necesidad más grande, es cuando él se aprovecha. Dice la palabra del Señor que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y de qué quería aprovecharse el diablo? De que Jesús, ¿qué tenía? Hambre. Recuerde de que Jesús, siendo Dios, dice la palabra del Señor, que se despojó de toda su gloria y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Cuando Jesús fue al desierto, él tenía hambre, siendo Dios. Alguien puede decir, pero siendo Dios, ¿por qué tenía hambre? No, dice la palabra del Señor que él se despojó de toda su gloria y fue 100% hombre para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y el tal punto, hermano, que llega el diablo, quería aprovecharse de una necesidad. Quería aprovecharse de la necesidad de Jesús, ¿qué? Que él tenía hambre. El enemigo, en los momentos más difíciles, va a querer aprovecharse de cada uno de nosotros. Quizás cuando estamos en prueba, él sutilmente va a querer aprovecharse de nosotros. ¿Por qué? Porque él es tan astuto, hermano, que en el momento de la necesidad más grande, ahí quiere poner la trampa. ¿Para qué? Para darnos vuelta. Dice la palabra del Señor de que Jesús fue llevado. Había una necesidad tan grande, imagina, hermano, 40 días y 40 noches en ayuno y oración. La lógica nos dice de que había una necesidad. Muchas veces nosotros, de 8 a 2 de la tarde, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas horas? 6 horas. Cuando nosotros salimos de este lugar y nos vamos a nuestras casas, ¿qué llevamos? Una gran hambre, ¿verdad? Que es lo primero. Querer saciarnos. Pero Jesús estaba fortalecido en el Espíritu. Nosotros venimos aquí a esta casa y el enemigo, nosotros estamos gozosos, estamos contentos, pero el enemigo va a querer poner siempre una trampa, quitarnos lo que Dios nos ha entregado para cada uno de nosotros, porque Él quiere dividirnos, Él quiere que nosotros no crezcamos, Él quiere que nosotros perdamos la salvación. ¿Por qué? Porque Él no se quiere ir solo. Y vemos claramente, hermano, que la tentación es para destrucción. El diablo quería destruir a Jesús. Ese era su propósito. ¿Y qué le dice en el versículo número 3 dice, y vino a él el tentador, imagínense, refiriéndose al diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense, hermano, el diablo es tan astuto que muchas veces nos va a querer meter cosas relacionadas con el reino de Dios para podernos destruir sin darnos cuenta. Pero nosotros debemos de estar claros y debemos de entender que la palabra del Señor a nosotros nos corrige, la palabra del Señor a nosotros nos instruye, la palabra del Señor a nosotros nos enseña a cómo debemos de responder ante tal necesidades. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces el enemigo va a querer destruirnos, pero nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor, aplicamos la palabra del Señor.
Debemos de aplicarla en esos momentos de que el enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere vernos destruidos a cada uno de nosotros. Por eso digo, la tentación es para destrucción. Yo no quiero estar destruido, porque yo he confiado que Cristo está delante de nosotros, porque soy su hijo. Yo sé que usted no quiere estar destruido. Debemos de confiar de que Él va delante de nosotros. Por eso les leía esa definición, donde dice la tentación es la prueba de la capacidad de una persona de escoger el bien en lugar del mal. El diablo siempre va a querer que nosotros hagamos lo malo. Él está interesado a que usted y yo hagamos lo malo, de que hagamos cosas indebidas, cosas que no son correctas. El diablo se goza cuando un cristiano hace cosas indebidas. Eso es tentación. Tocar lo que no es de nosotros. Hay que tener mucho cuidado, porque la tentación nos puede llevar al fracaso y es destrucción. El diablo no se goza que nosotros estemos aquí. El diablo no está interesado en que nosotros podamos aprender de la palabra del Señor. Mas Cristo sí está interesado a que nosotros podamos formar nuestro carácter, a que nosotros podamos obtener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Yo les digo en esta noche, hermanos, debemos de enfocarnos, debemos de dedicar tiempo a enseñanzas de la palabra del Señor. Quizás algunos de ustedes no entendían este concepto, que como cristiano es necesario de que vengan las pruebas. Y debemos de tener el conocimiento de que la tentación está latente en cada uno de nosotros, porque está el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Mas Cristo dijo que nosotros debemos de ser probados como el oro. Es un proceso en la vida espiritual para que cuando nosotros lleguemos alcancemos esas coronas que Cristo tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esos galardones que nosotros ganamos aquí, Cristo nos dará a cada uno de nosotros. Pero no debemos de dejarnos destruir por el enemigo. Imagínense que el diablo fue a Jesús siendo el maestro, ¿cuánto más a nosotros? Quería probarlo. Quería que le obedeciera, ese era el objetivo. Él quiere que nosotros obedezcamos a Él. Mas la palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y debemos de cuidar ese templo. Debemos de cuidarlo donde quiera que nosotros andemos. Debemos de cuidar que somos sus hijos. Y que la tentación debemos de alejarla. Debemos de pedirle sabiduría al Señor para poder discernir. La tentación encontramos opresión, ataques. Ataques tras ataques, el enemigo va a querer darnos a cada uno de nosotros. Él nos va a atacar. De una u otra manera, Él nos va a atacar. Debemos de poner la mirada siempre en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. A lo largo de la historia, yo siempre les he dicho, a lo largo de mi vida espiritual, yo he visto hombres de Dios que se han apartado de Dios, que yo he andado muy cerca de ellos. ¿Y qué hubiera pasado? Me pongo la pregunta yo, si yo hubiera puesto la mirada en estas personas, no estuviera aquí. Pero yo he puesto la mirada en Cristo Jesús. Yo he puesto la mirada en el autor y consumador de la fe. Así que cada uno de nosotros debemos de poner la mirada en Cristo Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él.
No hay otro medio. Entonces nosotros debemos de cuidarnos para Él. La tentación nosotros debemos de vencerla. ¿Cómo vamos a vencer estos? Nosotros debemos de buscar a Dios en ayuno y oración. Es importante que como hijos de Dios debemos de ayunar, debemos de orar al Señor siempre. Señor, decirle, dame fuerte, dame fuerza para seguir adelante en este camino que lleva a la vida eterna. Dice la palabra del Señor que ninguno que pone la mano en el arado no mire hacia atrás. Debemos de estar adelante. Debemos de seguir adelante. Usted y yo hemos nacido de nuevo, hemos venido a Cristo y estamos en la roca que es Cristo Jesús. Y debemos de aferrarnos a las promesas que Cristo tiene para cada uno de nosotros, porque las promesas son para usted y son para mí. Y debemos de aferrarlos. Tú tienes promesas para mí, tú tienes promesas para mi generación, y a través de eso nosotros vamos a poder vencer todos estos ataques del enemigo. Debemos de vencer y seguir siempre adelante en Cristo Jesús. Imagínense, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Imagina, hermano. Dije, bueno, alguien dice, yo he escuchado frases que me tentó el diablo, dice, y por eso me aparté de las cosas del Señor, dice. ¿Ha escuchado usted esa frase, va? Lo dicen como algo así, como me tentó el diablo y por eso no estoy yendo a la iglesia, dice. Por eso dice Iva que la tentación es para destrucción. Pero nosotros debemos de hacer lo opuesto. No, eso no me conviene, yo soy hijo de Dios. Debemos de apartarnos de lo malo, de aquellas cosas que nos contaminan, de aquellas cosas que quieren desviar lo que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Lo que Dios nos ha entregado, Él quiere destruirnos. Imagínense, es el diablo, hermano, quien nos tentaciona a cada uno de nosotros. Hoy en día, yo siempre me pongo a reír muchas veces que escucho comentarios y dice, pero es que el diablo me tentó con una mujer. Dice, ese es lo más común que se viene en un hombre, ¿va? Por eso dice, por eso yo no busco al Señor, dice. Por eso yo no me entrego a la obra del Señor, dice. Es que no soporto, dice. Debemos de cuidarnos para Él, porque somos sus hijos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Debemos de guardarnos para Él. Imagina la respuesta de Jesús en el versículo número 4. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo, hermano, siguió tentando a Jesús. Dice la palabra del Señor que lo tentó 3 veces. Y la pregunta está, Jesús, ¿con qué respondió? Con la palabra. Jesús siempre adelante, porque la palabra del Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros debemos de resistir, hermano. Resistir es aferrarnos a la fe que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso debemos de hacer como hijos de Dios. Debemos de resistir, creer en las promesas que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, quiero cerrar diciéndoles en el nombre del Señor de que sigamos adelante, de que sigamos creciendo, que lo que los he enseñado hoy no nos pueda causar desánimo, no. Sea algo para que nosotros podamos entender y descifrar lo que nosotros nos van a venir, a lo que nosotros están latentes cada día en nuestro diario caminar. Esto estará de continuo y nosotros debemos de esperarnos y debemos de tener paciencia para poder hacer todas las cosas
que Cristo nos ha enseñado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos